Dios bendiga en esta noche. Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias a Dios por una vez más. Podemos utilizar este medio, esta plataforma para traerle la enseñanza, la palabra del Señor, cual ha puesto en nuestro corazón. Aleluya. Del Señor viene la victoria. Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy, mis queridos hermanos. En Jueces capítulo 7 y capítulo 8 vamos a estar tratando algunos puntos desde ahí. Y es que nosotros como iglesia, hablo de manera personal, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes en el lugar donde rendimos culto a Dios. La iglesia somos nosotros. Nos vemos siempre afrontando dificultades. Tenemos un enemigo que no duerme. Tenemos un adversario que siempre está buscando la forma, hermano, de hacernos el camino más largo o de sacarnos de él. Y nuestra vida como creyente, hermano, se ve afectada por un sinnúmero de situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones donde nos vemos confrontados, nos vemos rodeados, nos vemos asediados por los diferentes tipos de enemigos, hermano, que se nos levantan en cada circunstancia adversa que enfrentamos. Pero lo importante de todas esas cosas, hermano, es nosotros entender que nuestra victoria en el Señor está segura. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria y obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es quien tiene toda autoridad. Y Él nos ha dado una victoria a nosotros como iglesia, una victoria que tenemos que mantener. Y para poder mantenernos en victoria, hermano, y para poder tener victoria sobre nuestro enemigo, un enemigo que no duerme, como ya le expliqué, tenemos que entender algo, hermano, algo muy básico, muy fundamental, que a la vez es sencillo, este principio, pero muy difícil, hermano, muchas veces de nosotros amoldarnos a él. Y es que tenemos que entender que nosotros debemos depender en todas nuestras circunstancias adversas, en todas nuestras situaciones que se nos presenten, no importando cuán grandes sean o cuán pequeñas sean, debemos depender y poner nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestra victoria y de Él viene nuestra victoria, hermano. Pero muchas veces nosotros, hermano, ponemos nuestra confianza en nosotros, ponemos nuestra confianza quizá en nuestro buen desempeño, ponemos nuestra confianza quizá en bienes materiales, ponemos nuestra confianza en cosas físicas, hermano, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Ese verso usted se lo sabe. Pero para nosotros poder tener esa victoria que ya Cristo nos dio, tenemos, hermano, que depender de Él, depender del Señor. Y entender que esta guerra no se pelea, hermano, con almas terrenales, sino con almas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y cuando nosotros aprendemos este principio, hermano, vamos a vivir una vida victoriosa, una vida de victoria en victoria, sin importar de qué tamaño sea nuestro oponente. Cuando usted se va a la historia de David y Goliat, usted simplemente ve dos hombres allí enfrentándose. Pero allí se estaban enfrentando dos reinos, hermano. Se estaban enfrentando dos imperios. Detrás de esa lucha había una lucha espiritual. Y humanamente hablando, David era muy inferior a Goliat en preparación, en equipamiento militar. Goliat era un hombre de guerra, un hombre que estaba acostumbrado a la guerra. David simplemente era un joven que venía, hermano,
haciéndose ver, Dios lo venía haciéndolo conocer. Y Goliat simple y llanamente era el instrumento por el cual Dios iba a elevar a David de plataforma. Goliat era simplemente un instrumento el cual Dios iba a utilizar para sacar a David del anonimato. Y a pesar de esa inferioridad y esa diferencia que había entre estatura, hermano, física, y entre equipamiento y pertrechos militares y experiencia militar, David obtuvo la victoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escucha las palabras de David, la actitud de David, siempre su confianza estuvo puesta en Dios. Y David obtuvo la victoria antes de pelear la guerra. Y esa es la actitud que tenemos nosotros que tener como creyentes. Y ese es el tema que vamos a tratar ya, del Señor en la victoria, hermano. Del Señor en la victoria, hermano. Y en Jueces capítulo 7 vemos, hermano, leyendo el primer versículo del capítulo 7, vemos que dice así: levantándose, pues, de mañana. Y cuando leemos este verso y decimos levantándose de mañana, hermano, no era simplemente que Gedeón estaba levantándose del descanso físico, estaba levantándose del sueño, estaba levantándose para comenzar un nuevo día, sino que se estaba levantando, hermano. Los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente invadían siempre el área de donde estaba el pueblo de Israel y los demás pueblos. Estos se levantaban de tiempo en tiempo, hermano, como una epidemia, y invadían y saqueaban, hermano, y hacían cuantas cosas. Y en todo el libro de Jueces usted se va a dar cuenta que estos eran los enemigos aférrimos del pueblo de Israel en ese momento, y causaban muchos daños, hermano. Pero cuando llegan las dificultades del pueblo, se necesita de alguien, hermano, que se ponga de pie, alguien que se levante en alma, alguien que, hermano, se ponga las armaduras de Dios, alguien que se decida, hermano, a enfrentar a ese enemigo que está causando estrago en el pueblo, que se está robando las bendiciones del pueblo, hermano. Y este levantarse no es simplemente que Gedeón se levantó del descanso, sino que este levantarse, pues, de mañana, significa que Gedeón se activó, hermano. Algo se activó en Gedeón. Y Gedeón se puso de pie, hermano. Gedeón se decidió, hermano, a tomar la rienda del pueblo y de la situación. Gedeón se decidió a asumir su rol, su papel, hermano, y a enfrentar a ese enemigo que estaba causando estrago al pueblo y que tenía el pueblo atemorizado, tenía el pueblo detenido, frenado, hermano, y que se estaba robando las bendiciones del pueblo, hermano. Se estaba robando, estaban saqueando la agricultura, la ganadería, hermano, y causaban muchísimo daño en todo ese territorio y en todos esos pueblos cercanos, porque esa era la costumbre de ellos. Eran nómadas, hermano. Vivían moviéndose de aquí para allá, pero a su paso arrasaban con todo. Eran como una plaga de langosta, hermano, y arrasaban con todo. Y dice que se levantó muy temprano, hermano. Si nosotros no tenemos esa costumbre, hermano, esa práctica de levantarnos, hermano, temprano a buscar la presencia del Señor, nuestro día va a ser un poco difícil, porque sabemos que en el día a día nosotros se nos levantan muchas dificultades, muchas situaciones que, si no estamos en una plena comunión con Dios, podemos, hermano, fallarle al Señor. Y sin una vida de oración, sin una vida de búsqueda, hermano, sin una entrega a ese ejercicio que es la oración, el ayuno, hermano, y el estudio de la palabra, hermano, nosotros no podemos pelear ninguna guerra, hermano. Y es muy probable que perdamos muchas guerras, o quizá no tengamos ninguna victoria. Nuestra vida de creyente, y para poder vivir una vida victoriosa, espiritualmente hablando y también terrenalmente hablando, y para vivir una vida de bendición, hermano, tenemos que tener, hermano, una vida de oración. Sin oración no hay bendición. Sin oración no podemos mantenernos de pie. Y luego dice que Jerobaal, que era el nombre que tenía Gedeón, y luego Dios le cambia el nombre, hermano, y le pone Gedeón, que significa martillo o destructor, hermano. Y dice luego
y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarol. Dice todo el pueblo que estaba con él. Gedeón como líder, hermano, y todo líder llamado por Dios, cuando es escogido por Dios, hermano, influye, motiva, arrastra, hermanos seguidores. Gedeón se levantó, y al Gedeón levantarse, pues el pueblo se animó a seguirle a él, hermano. Y dice la Biblia claramente, hermano, que en Salmo 5.1.3, nos damos cuenta de algo, hermano. Salmo 5.1.3. Aleluya. Dice, plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque en nuestro momento de dificultad, hermano, a quien tenemos que acudir es al Señor. Y es muy importante en nuestro día a día empezar la mañana, hermano, conversando con el Señor. Y no importa por las situaciones que estemos pasando, hermano, tenemos que tener confianza en que el Señor va a obrar. En una ocasión el pueblo saliendo de Egipto, Dios le dijo a Moisés que avanzara. Y Moisés le dijo al pueblo, hermano, que está atento para que vean la salvación de vuestro Dios. En su dificultad, en su prueba, hermano, manténgase tranquilo. Manténgase tranquilo y espere, hermano, la ayuda del Señor, hermano. Y el salmista dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Porque cuando clamamos a Él, cuando estamos, hermano, sometidos a Él, cuando confiamos en Él, hermano, tenemos que estar seguros que Él va a oír nuestra voz, hermano. Y de mañana me presentaré delante de ti. Y el salmista dice, me presentaré en la mañana, antes de que el día comience, estaré en tu presencia. Y allí esperaré. Esperaré los pormenores, esperaré las instrucciones que tú me darás para poderme dirigir. Y eso era lo que Gedeón estaba haciendo, hermano. Gedeón estaba haciendo eso mismo. En el Salmo 63.1 podemos ver también, hermano, 63.1. Salmo 63.1. ¿Qué dice? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Oiga esto, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermano, tenemos que buscar al Señor, hermano. Buscar al Señor para poder obtener la victoria en nuestros momentos difíciles. Que es la única manera que podemos, hermano, permanecer de pie en la dificultad. No podemos obtener victoria sin una vida de oración, hermano, ante Dios y una consagración. Porque Él es nuestro Señor. Según nos relatan los evangelios, hermano, y usted lo puede ver mayormente en el libro de Lucas. Lucas muestra a un Jesucristo con una vida de oración, hermano. Jesucristo constantemente vivía de madrugada buscando al Señor, hermano. Cada vez que tenía la oportunidad, el Señor se apartaba a buscar al Señor, porque de su ministerio, hermano, dependía, su vida dependía de esos momentos que Él pasaba en la presencia del Señor. Así tenemos que ser nosotros. Si eso era el Señor, ¿cuánto más nosotros? Hermano, y dice luego que todo el pueblo estaba con él, con Gedeón, y siguió a Gedeón, hermano, porque la misma presencia, hermano, esa misma comunión con Dios va a hacer que tú influyas a otros y que tú le des a otros la misma inspiración, hermano, porque ese es nuestro papel y era el papel que jugaba Gedeón como líder. Y dice que ellos acamparon en la fuente de Jarol, hermano. Jarol significa terror y temblor. Tenemos que saber, hermano, por la situación que estaba pasando el pueblo en el momento y la responsabilidad que tenía Gedeón por delante como líder. Dice, no era tan solo un lugar geográfico, porque Jarol aquí no era tan solo que era un lugar geográfico, hermano, sino que simbolizaba, hermano, un momento de terror, un momento de dificultad, un momento de temor por el cual estaba pasando el pueblo. Jarol significa esto, hermano. Pero tenemos que entender algo, hermano, que
venía un momento de prueba y Dios se lo dice a Gedeón. Este momento de dificultad y este momento en el cual el pueblo se está sintiendo atemorizado, hermano, era un momento donde Dios estaba probando, hermano, la fidelidad del pueblo. Pero nosotros no podemos dejar que la presencia del enemigo nos atemorice. No podemos dejar que la presencia del enemigo nos escandalice, hermano. No podemos dejar, hermano, que la presencia del enemigo, por más fuerte que sea, hermano, nos cohíba de confiar en el Señor. Nos mueva de esa confianza que tenemos del Señor. Y vamos a ser probados, hermano. Vamos a ser probados, hermano. Aquel lugar, el Jarol significaba, hermano, terror y temblor. Y el pueblo estaba sintiendo el pánico, hermano. Porque tenemos que entender algo. Una de las cosas que Satanás utiliza es el miedo. Es el miedo, hermano. El miedo nos desequilibra. El miedo nos desenfoca. El miedo nos inquieta, hermano. Y en ese momento de miedo podemos movernos del lugar a donde Dios nos dijo que nos detengamos. En ese momento de miedo podemos, hermano, desviarnos de la dirección que Dios nos dictó, hermano. En ese momento de miedo podemos, hermano, tambalear, hermano, porque Satanás utiliza el miedo para eso, hermano. Y por medio del miedo, él trata de que nosotros dudemos, hermano, de la fidelidad de Dios. Y nos desequilibra, hermano, totalmente. Jarol también puede ser lugar de prueba, donde Dios va a probar la fidelidad de todos. Y comenzará a depurar, hermano. Comenzará a depurar, porque cuando Dios no envía, hermano, y no escoge para pelear alguna guerra, no todo el que esté a nuestro alrededor, hermano, está capacitado para pelear ese pleito. No está capacitado para pelear ese pleito. Mire, escuche esto. Cuando Goliat se presenta delante del pueblo, allí habían hombres más capacitados en el grupo de Saúl, y el mismo Saúl y Jonatán, para pelear. Eran hombres de guerra. Eran hombres que utilizaban bien la espada, Saúl y Jonatán. Y ahí estaba Abner, el comandante del ejército de Saúl. Pero ninguno de ellos eran los indicados para enfrentar a Goliat. Porque ese gigante había sido levantado, había sido permitido, Dios lo permitió que se levantara. ¿Sabe para quién? Para David. Hay gigantes que se levantan con propósito para una persona, o para un grupo determinado, o para una iglesia. Hay gigantes que se levantan, y esa iglesia, esa persona, la cual Dios escogió para enfrentar a ese gigante, es la que tiene la capacidad y tiene las cualidades dotadas por Dios para enfrentar a ese gigante. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando estamos peleando guerra y estamos enfrentando enemigos que no han sido levantados para nosotros. Y entramos en un choque en cuanto a los propósitos de Dios, porque era un propósito de Dios el asunto de Goliat, hermano. Y dice el hermano claramente que Jarol, hermano, puede ser también un lugar de prueba, donde Dios comenzará a quitar cosas de nuestro lado, personas, hermano. Comenzará a quitar actitudes, malas mañas de nosotros, hermano. Jarol puede ser ese lugar donde vamos a sentir temor y miedo, pero Dios lo que quiere ver es nuestra actitud, a dónde vamos a poner nuestra confianza. En ese momento de terror, en ese momento de dificultad, es el lugar donde estamos siendo, hermano, confrontados por el enemigo. Aleluya, poderoso es el Señor. Otra cosa que dice el verso, hermano, dice: y acamparon en el campamento de los madianitas, al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Al norte. ¿Por qué al norte, hermano? Esto tiene un significado para la costumbre hebrea y para los mismos hebreos. El norte tenía varios significados. Hay varias interpretaciones en cuanto al norte. Usted escoge la que más les convenga. La número uno es: en la Biblia aparece referencia concerniente al norte. El norte es un punto cardinal, claro. Pero ahí hay un aspecto relevante del norte. Entre los puntos cardinales, según la cultura, creencia hebrea, significa como estar arriba o lo más interesante. El norte significa un punto de orientación o dirección. Como nosotros siempre decimos, que cuando una persona está desenfocada, decimos que perdió su norte.
que perdió su norte, queriendo decir que alguien está extraviado o desorientado. Oiga esto. El otro punto número 2 es, en el vocablo hebreo, lleva la connotación de región oscura. El enemigo siempre está operando desde la oscuridad. O sea, en la cultura hebrea, el norte significaba región oscura. Y si tomamos esto, tenemos que entender que Satanás opera en medio de tinieblas, en medio de la oscuridad. Ahí es donde Satanás se mueve. Pero para ello se necesita discernimiento, se necesita una conexión con Dios para poder ver en medio de la oscuridad, porque la gloria de Dios, la luz de Dios alumbra en las más densas tinieblas. Amén. Y el otro punto, que es el que yo más me inclino, y es porque según la Biblia hace referencia sobre esta localidad, el norte, sobre este punto cardinal, cuando hace referencia a la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías 1:14 dice claramente la Biblia que de allí vendría la calamidad, desde allí Dios iba a ejecutar su juicio. Usted lo ve en Jeremías 1:14, usted se va a dar cuenta que Dios, en la revelación que Jeremías tiene, de la visión que Dios le muestra, le dice claramente que del norte venía calamidad, hermano. Y yo, esa es la interpretación que más me llega. Y tenemos que entender eso, que la calamidad estaba sentada allí en el norte, y la calamidad estaba representada en los madianitas, en la tribu de los madianitas. Otra cosa, hermano, dice el versículo 2, oiga esto, dice luego que es el collado de Moré. Oiga esto, este pueblo es mucho, el Señor no busca cantidad sino calidad. Oiga esto, el segundo verso, muy importante, tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar en esta noche, porque su confianza tiene que estar puesta en Dios, hermano. No importa cuán grande sea, no importa el número que se haya levantado en contra suya, si su confianza está en Jehová, estar tranquilo, porque el Señor os dará la victoria, hermano. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estáis tranquilos, hermano. Dice claramente el verso 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Oiga esto, hermano. Las cosas de Dios son como diferentes a las cosas de los hombres. Porque en el ámbito humano, la cantidad es lo que cuenta. La cantidad es lo que da seguridad. Pero en Dios no es así. En Dios es la calidad, no la cantidad. Entonces, la autosuficiencia es un peligro, hermano. Y la cantidad provoca esto. Recuérdense de David. David, luego que Jehová le da descanso de todos sus enemigos, manda a hacer un censo. Manda a hacer un censo incitado por Satanás. Y ahí David mostró un poco de vanagloria, de orgullo. Y se nota que David manda a hacer este censo como confiando, quería saber el número de su ejército, cuán grande era su ejército. Y esto decía una sola cosa, y era que David estaba poniendo su confianza en el poder terrenal que tenía. Estaba quitando la vista del Señor, que era quien le daba la victoria. Y si nosotros caemos en esto de David, podemos tener problemas. Mire, una de las cosas más peligrosas en la vida de un creyente es la autosuficiencia. Cuando nosotros nos hacemos autónomos, hermano, cuando nosotros nos hacemos autosuficientes, porque la autosuficiencia es una actitud humana, hermano. Es una actitud humana, hermano, que el hombre la presentó desde el principio. Adán, cuando desobedeció la voz de Dios y obedeció la de su mujer, esto trajo en el hombre una manifestación de autosuficiencia. O sea, no dependió de la palabra de Dios, no dependió de la ordenanza de Dios, porque nuestra vida tiene que estar dirigida bajo los preceptos, bajo la ordenanza de Dios, hermano. Por eso le dije que Gedeón necesitaba, hermano. Nosotros necesitamos tener una comunión, búsqueda espiritual, de una vida de oración, para poder siempre estar recibiendo las instrucciones del Señor, para saber cómo vamos a desenvolvernos, cómo vamos a enfrentar nuestro día a día. Y cuando nosotros no tenemos, hermano, una vida de oración constante, cuando no tenemos comunión plena con Dios, cuando no vivimos una vida íntegra, consagrada con el Señor, hermano, vamos a caer en esta actitud de autosuficiencia, porque como ya no tenemos, hermano, la dirección de Dios, como ya no tenemos la conexión con el Espíritu de Dios, como ya no somos dirigidos por Dios,
hermano, hacemos la cosa como a nosotros nos parece y hacemos la cosa bajo nuestras propias influencias, bajo nuestra propia autoridad, bajo nuestras posiciones que muchas veces tenemos, hermano, y empezamos a operar de esa manera y eso causa muchos problemas, hermano, a nosotros mismos y a nuestro entorno. Dice, cayó en una condición de dependencia autónoma. Eso fue el hombre en el huerto del Edén, hermano. Y tenemos que entender esto, que esto es, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor y Dios va a depurar, hermano. Pero hay algo que está sucediendo aquí porque Dios conoce los corazones. Y lo vamos a ver ahora. Dios conocía los corazones. Conocía lo que podía pasar luego. Dice claramente aquí en el 2. Dice, para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Mire esto, hermano. Escuche esto. Hay algo que yo he aprendido del Señor. Y es que para que nosotros no nos robemos la gloria del Señor y para que nosotros no nos creamos lo tan fuerte, el apóstol Pablo en una ocasión entendió esto y dijo que él se iba a hacer débil para así ser más fuerte. O sea, el Señor nos pone a nosotros en muchas situaciones, muchas veces difíciles, nos pone a pasar por situaciones. ¿Sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. A veces los recursos que tenemos, Dios nos los quita y luego nos pasa por situaciones, hermano, donde lo único que tenemos es nuestra confianza en el Señor. Y eso aumenta nuestra fe, hermano. Y así es que Dios opera. Y eso es lo que yo he podido aprender de parte del Señor, hermano. Porque si el Señor no lo hiciera así, hermano, nosotros no perdiéramos. Si el Señor no lo hiciera así, nosotros nos robáramos la gloria. Como andan mucha gente robándose la gloria y creen que han alcanzado lugares por sus propios méritos, porque ellos tengan mucha preparación, que tengan muchas cualidades. Y ellos no han entendido que si podemos alcanzar algo, podemos llegar a algún lugar, si podemos hallar gracia en algo, es por parte del Señor. Y por eso es que toda la gloria de Él. Y Dios le dice a Gedeón claramente, yo voy a depurar, hay demasiada gente, y toda esta gente que tú me has traído. No sea que Israel se alabe, o sea, no sea que el pueblo luego diga que fue por la multitud de hombres y fue por el armamento que tenían. Que luego vamos a ver que ellos nos tiraron un golpe, hermano, y Dios resolvió. Porque así es que Dios opera, hermano. Porque nadie le va a robar su gloria a Él. Y el que intenta va a recibir la consecuencia, porque Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dice luego el 3. Ahora pues, haz pregonar a oído de todo el pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá, dice Gedeón. Oiga esto. Gedeón empieza a correr la voz. Luego que recibe las instrucciones de Dios, de que había demasiada gente y de que había un peligro de vanagloria, Dios lo va a probar a ellos. Y está probando también la fe de Gedeón. Porque recuerden algo, los madianitas eran numerosos, hermano. Estaba Madián, estaba Amalek y estaban las tribus del norte, del oriente. Era un sinnúmero grande, hermano. Israel era inferior a los madianitas. Era muy inferior. A pesar de que Israel era 32,000 hombres, en el momento que Gedeón se presenta delante de Dios, Dios le dice que no, que son muchos. Imagínense usted la mentalidad de Gedeón en ese momento. Pero ¿cómo que son muchos si mejor nos faltan hombres? Y Dios le dice, son muchos. Son muchos. Pregona. Y dice Gedeón, corre la voz, que quien tema se estremezca y madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Oiga, eran 32,000. Se devolvieron 22, hermano. Se devolvieron 22 en esa. Luego que Gedeón dice esto, se devolvieron 22. Porque son muchos, hermanos, los que se van a ofrecer. Pero no todos están dentro de los planes de Dios. Son muchos, hermanos, los que pretenden ser usados por Dios. Pero no a todo el mundo Dios va a usar, hermano. No a todo el mundo Dios va a usarle en sus propósitos.
y en sus planes, hermano. Dios tiene gente específica para diferentes propósitos y para diferentes planes, hermano. Los planes que Dios tiene conmigo no los tiene con usted. Los propósitos que Dios tiene con la vida de una persona no la tiene para con otra. Son diferentes propósitos, hermano. Y muchos estarán dispuestos a dejarse usar por Dios. Pero muchas personas también son movidos, hermano, por el emocionalismo y por el impulso humano, hermano. Y se ofrecen, hermano, a hacer algo. Se nos ofrecen a colaborar con nosotros en algo. Pero como dicen por ahí, a la hora de la verdad es donde se sabe, hermano. Es donde se sabe. A la hora de la verdad es donde se sabe. Pero tenemos que entender que en esta ocasión es el mismo Dios que está poniendo en el corazón de estos hombres a que despagilen. Y a pesar de todo, en Deuteronomio 20, 5 y 8, era una costumbre. Era parte de la ley, hermano. Era parte de la ley en tiempos de guerra. Dios lo ordenó. Vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio 20, 5 al 8. Vamos a leerlo. Y los oficiales hablaron al pueblo diciendo: quien ha edificado casa nueva y no la ha entrenado, vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y devuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no ha tomado, vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de su hermano como el corazón suyo. El versículo 8 es muy importante, hermano, porque hay personas así. Hay personas que por el temor y el miedo, hermano, y su fe vacilante, van a afectar a otros en momentos de dificultad. Por eso que cuando usted está pasando por situaciones adversas, cuando usted está sintiendo el asedio del enemigo, la prueba, hermano, usted tiene que saber con quién habla y con quién se junta. Porque Eliseo, hermano, cuando el rey lo estaba buscando, le digo con quién estaba sentado Eliseo: con los ancianos del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ese principio es muy importante. Porque si yo estoy pasando por dificultad y estoy siendo asediado por algún tipo de enemigo, yo tengo que juntarme con gente más espiritual o espiritual igual que yo. Gente que tengan una búsqueda con el Señor. Porque o el Señor me da instrucciones directamente a mí o me la va a dar a través de esa persona. Pues son personas que tienen conexión con Dios. Pero si usted se junta con personas vacilantes, con personas temerosas, con personas, hermanos, que no tienen una vida devocional plena con Dios, hermano, esas personas pueden apocar su corazón, pueden, hermano, crearle debilidad, pueden crearle incredulidad, hermano, y pueden contaminarlo a usted con ese miedo que ellos tienen, hermano. Y el versículo 8 de Deuteronomio es muy importante en este verso, hermano. Muchos dicen que son, pero no son. Mucha gente que alardea y mucha gente que tú lo oyes, que atan, que reprenden, que hacen una cosa, que hacen la otra, y solamente son espuma y poco chocolate, hermano. Y ellos tú lo ves insultando y mandando a Satanás y diciéndole unas cuantas cosas a Satanás. Pero esa gente no tiene autoridad, hermano. Esa gente son bla, bla, bla y bla, bla, bla. A la hora de la verdad, esa gente no está dentro de los planes, los propósitos de Dios, hermano. Son apariencia. Y eso es lo que estamos viendo mucho hoy en día. Cuando llega el tiempo de la verdad, se van. Ese tipo de personas sí que hablan mucho, hermano. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios son gente reservada. Son gente de poco hablar. Son gente que viven en comunión, hermano. En los momentos difíciles, cuando el enemigo está asediando, viven en comunión, esperando la revelación del cielo, hermano. Esperando la autoridad del Señor, hermano. No están con ese alarde y ese alarme, hermano. El hombre y la mujer de Dios que verdaderamente son llenos del Espíritu, hermano. Son gente que no andan buscando mucha pantalla y haciendo mucha fanfarria y haciendo todas las cosas para ser visto, hermano. Y el tercer punto es: están entre nosotros, pero no son de nosotros. Son gente que están con usted, hermano, ahí. Pero a la hora de la verdad,
patica para que te tengo. Lo dejan a usted envuelto en su problema, en su dificultad. Pero si Dios permite esas cosas, hermano, ¿sabe por qué? ¿Para qué? Es para que usted confíe en el Señor. No ponga su confianza en brazo de hombre, en brazo de carne. Ponga su confianza en el Señor. Aleluya. Poderoso. Quedaron 10,000. De 32,000, quedaron 10,000. Dice el verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y estremezca, madrugue y vuélvase desde el norte, desde el monte de Galá. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Oiga esto, ya quedan 10,000. Yo me imagino Gedeón en ese momento. La fe de Gedeón está haciendo a prueba, hermano. Tenía 32,000 hombres, se le van 22, quedan 10,000. Yo supongo Gedeón, y ahora, Señor. Pero oiga lo que viene de parte del Señor, el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Oiga esto. Gedeón ve que el ejército se le apoca y queda, de 32 quedan 10, y Dios le dice a él que todavía hay mucho. Todavía hay mucho, porque hay momentos donde Dios va a depurar, hermano. Va a haber una depuración en su vida. Dice, y llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Dios va a probar, hermano, nuestra fe. Dios va a probar a ver quién verdaderamente está dispuesto a darle la gloria al Señor y a pelear la batalla. Dios va a probar a todo el que está al lado suyo, y lo va a probar a usted también, hermano. A ver dónde usted tiene puesta su confianza. Si en sus recursos, en su cualidad, en su preparación, en su grado académico o en su cuenta de banco. A ver dónde usted tiene puesta su confianza. Dios lo va a probar. Dios lo va a poner en algún lugar, en alguna circunstancia o en alguna situación para probar dónde está puesta su confianza. Porque la victoria viene del Señor. Dice, Dios va a depurar las personas que están a su alrededor y las que la van a acompañar en la misión. Muchos te pondrán a tu disposición. Solo los que estén en el propósito de Dios quedarán contigo. Solo los que estén en el propósito de Dios van a quedar contigo. Claramente, hermano. Eso es en el verso 4, hermano, donde leímos. Y llévalos allí te los probaré. Dios lo va a probar. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas del cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá contigo. Dios le dio una orden estricta a Gedeón. Porque esta guerra, hermano, quien la está dirigiendo es el Señor. Y Gedeón, a pesar de sus debilidades humanas, se está dejando dirigir por el Señor. Es que, hermano, un creyente, una iglesia, si no está siendo dirigida por el Señor, hermano, va a ser una iglesia derrotada, va a ser una iglesia llena de dificultades, va a ser una iglesia donde el enemigo va a entrar y se va a robar las bendiciones, donde el enemigo va a entrar y va a causar muchos problemas, donde los demonios, hermano, van a estar como perros por su casa, como dice un adagio por ahí. Hermano, cuando una iglesia no está siendo dirigida, cuando un hombre o una mujer de Dios no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, hermano, no puede obtener victoria, porque nuestra victoria viene del Señor. Nuestra confianza tenemos que ponerla en el Señor. Y Gedeón se está dejando dirigir por Dios, hermano. Dios le está disminuyendo el número de los recursos que Gedeón tiene a su alcance. Hermano, imagínese Gedeón, hermano, viendo ese ejército numeroso de Madián y de Amalek y de las demás ciudades que estaban acompañándolo. Y él viendo que los recursos que él tiene se están achicando. Imagínese usted, nosotros como creyentes, que muchas veces vemos, hermano, que nuestra despensa disminuye, nuestros ingresos se congelan, hermano, nos vemos sin trabajo, nos vemos en dificultad, pasamos por escasez, por momentos de enfermedad y no tenemos cómo resolver ni cómo comprar una pastilla. Pasamos por diferentes dificultades, levantamiento aquí, problemas allí, puertas que se cierran allí, hermano. Pero una cosa sí tengo que decirles, hermano, que si usted está andando bajo la dirección de Dios, si usted está andando en integridad delante del Señor, estése tranquilo, hermano. Estése tranquilo, que en cualquier momento el Señor va a obrar a su favor, porque tenemos que entender que nuestra victoria viene y está en el Señor, hermano. Y Gedeón estaba comprendiendo esto, hermano.
Y Dios le dijo claramente, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y luego dice el versículo 5, hermano. Oiga lo que dice el versículo 5. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Oiga esto. Esto era una prueba de actitud, hermano. Esto era una prueba de actitud. Y hay algo muy importante aquí, hermano. Hay algo muy importante aquí. Del que yo te diga. Del que yo te diga. Dios era que iba a escoger, hermano, la gente que iban a acompañar a Gedeón en la dificultad. Porque es que el hombre no puede interferir en los planes de Dios. El hombre no puede tratar de ayudar a Dios, hermano. Dios no necesita que lo ayudemos. Dios necesita que, hermano, nos ofrezcamos y nos pongamos a la disposición de Él para Él obrar, hermano. Porque esto depende total y llanamente del Señor. Nuestra victoria tiene que estar, hermano, afianzada en Él, en su cualidad, en sus recursos, en su carácter, hermano. No importa los cargos, no importa los rangos, no importa la posición ministerial que tengamos, hermano. Tenemos que entender algo, que esto depende del Señor. Esto depende de los planes de Él, hermano. Y Él es el que dirige los planes. Nosotros somos títeres, marionetas, en la mano del Señor, hermano. El Señor hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, hermano. Y nosotros no podemos interferir en eso. Cuando interferimos en eso, hermano, causamos muchos problemas. Y lo que le decimos a Dios, yo puedo solo. ¿Y qué va a hacer Dios? Apartarse y dejarlo a usted solo para que usted resuelva su problema. Cuando usted trata de resolver, de enfrentar las dificultades, hermano, con sus recursos humanos, hermano, usted le está diciendo a Dios, yo puedo resolver. Y dice claramente, del que yo te diga. O sea, Dios le digo de una manera directa y afirmativa. Dios le está diciendo a Gedeón, hermano, que esto no depende de él. Esto depende de mí, del que yo te diga. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Dios, Él nos escoge, hermano. Porque es que cuando Dios manda, Dios respalda, hermano. Si Dios lo mandó, si Dios a usted lo escogió para hacer algo, hágalo sin temor y sin miedo, hermano. Y el que se levante en contra de lo que Dios le mandó a decir a usted, mientras usted se mantenga íntegro delante de Dios, va a tener problema con Dios, porque no es contra usted que se van a levantar, sino contra el propósito de Dios. Se van a levantar contra la voluntad de Dios, hermano. Y tenemos que entender algo, que Dios pesa los corazones. Dios pesa los corazones. Quizás muchos de los que Dios excluyó tenían más preparación, mejor preparación, mayor vocación, pero esto no es por apariencia, no es del que más corre, sino del que Dios tenga misericordia y del que Dios quiera poner su gracia, hermano. Quizás muchos de esos hombres, de los 22 y luego de los que se van a ir, en el segundo grupo que Dios va a excluir, tenían quizás mejor preparación que los 300 que se van a quedar y que el mismo Gedeón quizás. Pero esto no es del que Dios quiere, del que el hombre quiera, esto es del que Dios quiera. Esto no es de capacidad ni de preparación, esto es del que esté dentro de los propósitos de Dios, de los planes de Dios. Esto es la gracia de Dios, mis hermanos. Poderoso es el Señor y eso lo tenemos que comprender, hermano. Ahora, una cosa sí le digo, si Dios lo envió, si Dios lo escogió, Dios lo va a respaldar, Dios va a dar testimonio de que Él está con usted. Cuando usted lee la historia de los hombres de Dios, usted se da cuenta que Dios dio señales y dio testimonio de esos hombres y esas mujeres de Dios que Él estaba usando, hermano, mientras ellos se mantuvieron, hermano, rectos delante del Señor. Pero Dios quería enseñarle un recurso, hermano, al pueblo, y era que dependiera de Él. Que dependiera de Él, era lo que Dios quería enseñarle a Gedeón y al pueblo, que tenían que depender de Él. Era una prueba de fe, hermano, por la cual estaba pasando Gedeón y estaba pasando el pueblo. Una prueba de fe, porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Hermano, nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada, hermano. Y usted va a ser probado.
Si usted tiene llamado, si Dios lo cogió a usted, usted va a ser probado, su fidelidad va a ser probada. Dios lo va a pasar a usted por situaciones para saber dónde usted tiene puesta su confianza. En quién tiene puesto usted su confianza, hermano. Pero muchas veces nos pasa como Pedro, que caemos, hermano, caemos en la situación de Pedro. Cristo le dice a Pedro claramente que él tenía que pasar por la muerte. Él va a ser crucificado. Y Pedro le dice, tal cosa no acontezca, Señor. Tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice, Pedro, yo he orado a Dios para que tu fe no te... Mira, hasta la muerte yo voy contigo. Cristo le está diciendo a él, prepárate, ora, ayuna, que viene un momento difícil. Pero él está todavía en su soberbia, en su autojustificación, autodependencia. Hermano, le está diciendo a Cristo que aún hasta la muerte él está dispuesto a morir con Cristo. Y después, usted sucedió, usted sabe la historia, hermano. Que no caigamos en ese espíritu, hermano, de autosuficiencia. Y Gedeón estaba siendo probado en esa área, hermano. Estaba siendo probado en esa área. Esto que el Señor explica, hermano, esto que el Señor explica es muy importante. Era una prueba de actitud. Según la opinión de la posición de lamer el agua como un perro, era algo de estar prevenido. Y los árabes, hermano, y la persona del Oriente, en su mayoría nómada, eran muy hábiles a tomar el agua con las manos y no dejar caer, hermano, una gota y la almerla, llevarla a su boca en un momento de ellos no perder tiempo. Pero esta actitud daba a notar, hermano, que el pueblo estaba satisfaciéndose de su necesidad, pero no se descuidó, estaba prevenido, estaba atento para cualquier cosa que se presentara. Era una prueba de actitud, más sin embargo hubo otro grupo que se puso de rodillas y se descuidó. Así es nuestra vida, hermano. El momento, porque usted como creyente sabe cuando está siendo asediado, sabe cuando el ambiente está como tenso, usted sabe como cuando el enemigo se está moviendo, porque Dios nos revela, Dios nos hace discernir cuando el enemigo está moviéndose a nuestro alrededor, tratando de desenfocarnos, tratando de causarnos dificultades. Y en ese momento es cuando más atentos debemos de estar. No nos podemos entretener en las cosas triviales. Tenemos que estar atentos. Es cuando más tenemos que estar en comunión con Dios. No descuidarnos, porque el que se descuida en estos caminos, hermano, es fácilmente derrotado. Y nuestra vida como creyentes, para poder mantenernos en victoria, tenemos que estar siempre atentos y velar, como dijo Jesucristo. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted se descuida, va a ser presa de él. Aleluya. Poderoso es el Señor. Así que no nos descuidemos, hermano, nuestra vida espiritual, para que podamos vivir en victoria, hermano. Y el verso 6...